22 de noviembre de 1963. Un disparo que cambió la historia para siempre. El presidente más poderoso del mundo cae muerto a plena luz del día, ante cientos de personas. Pero la gran pregunta sigue siendo hasta hoy, ¿quién realmente mató a John F. Kennedy? ¿Fue un solo hombre? ¿O había algo mucho más grande detrás de este crimen? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios del siglo XX. Hablaremos de venganza, secretos del gobierno y teorías que hasta hoy hacen que cualquiera cuestione todo. Si quieres descubrir la verdad detrás de este asesinato que conmocionó al mundo entero, quédate conmigo hasta el final. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. ¡Vamos allá! John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brooklyn, Massachusetts, dentro de una de las familias más influyentes y ambiciosas de Estados Unidos. Hijo de Joseph Patrick Kennedy, empresario, inversionista y diplomático, y de Rose Fitzgerald, proveniente de una familia política tradicional de Boston, el joven John creció rodeado de lujo, disciplina y expectativas. Desde temprano, su padre dejó claro que uno de los hijos de los Kennedy debía llegar a la Casa Blanca. Ese objetivo se convirtió en la brújula de la vida de John. Durante su juventud, Kennedy estudió en escuelas de élite y en 1940 se graduó en Harvard, donde mostró gran interés por la política internacional. Su tesis, sobre la falta de preparación de Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial, fue publicada como libro con el título Why England Slept y recibió elogios de la crítica. A pesar de su frágil salud, marcada por dolores de espalda y problemas intestinales, Kennedy decidió servir a su país en la Marina. Durante la guerra comandó una lancha torpedera en el Pacífico. En 1943, su barco fue embestido por un destructor japonés. Herido, logró salvar a varios miembros de su tripulación nadando durante horas hasta una isla cercana. Ese acto de valentía lo convirtió en héroe de guerra y demostró su determinación frente al peligro. Después del conflicto, Kennedy ingresó en la política. En 1946 fue elegido congresista por el Partido Demócrata representando a Massachusetts y en 1952 alcanzó el Senado. Joven, carismático y elocuente, atrajo la atención de la prensa y el afecto de los votantes. En 1953 se casó con Jacqueline Bouvier, una mujer elegante y culta que pronto se transformó en símbolo de estilo y de una nueva era estadounidense. Juntos formaban la pareja ideal, juventud, belleza y esperanza en un país cansado de la Guerra Fría y del miedo nuclear. En 1960, con solo 43 años, Kennedy se presentó a la presidencia contra Richard Nixon. Fue la primera elección transmitida por televisión y su desempeño en los debates resultó decisivo. Mientras Nixon lucía tenso y pálido, Kennedy mantenía la mirada segura y una sonrisa confiada. La victoria fue ajustada, pero suficiente para convertirlo en el 35º presidente de los Estados Unidos, el más joven hasta entonces y el primero de religión católica en ocupar el cargo. En su discurso inaugural pronunció una frase que marcaría a generaciones: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Su gobierno comenzó con energía y optimismo. Kennedy defendía la igualdad racial, impulsaba la investigación científica y lanzó el ambicioso desafío de enviar al hombre a la Luna antes del fin de la década. También buscaba reducir las tensiones con la Unión Soviética, prefiriendo la diplomacia al enfrentamiento militar. En plena Guerra Fría, esa postura incomodaba a sectores militares, empresarios y agentes de inteligencia que veían en él a un idealista peligroso. Kennedy quería reformar su país, abrir caminos hacia la paz y desafiar a los viejos poderes que prosperaban con el miedo y la guerra. Pero toda valentía tiene un precio, y para muchos, él comenzó a pagarlo en 1963, cuando el destino lo condujo a Dallas. El sol brillaba sobre Dallas aquel viernes 22 de noviembre de 1963. El presidente John F. Kennedy había iniciado una gira por Texas con el objetivo de fortalecer la unidad del Partido Demócrata y preparar su campaña para la reelección. A su lado viajaban la primera dama Jacqueline Kennedy, el gobernador John Connally y su esposa Nellie. El ambiente era festivo. Miles de personas se agolpaban en las calles, ondeando banderas y carteles de bienvenida. Kennedy, sonriente, saludaba desde un automóvil descapotable Lincoln Continental,
símbolo de la confianza y apertura de un líder que se sentía amado por su pueblo. A las 12:30 del mediodía, el convoy presidencial avanzaba lentamente por la Plaza Dale, una intersección rodeada de edificios y espacios abiertos. Las cámaras de televisión y los fotógrafos registraban cada momento. De pronto, un sonido seco rompió el bullicio. Un disparo. Después otro, y un tercero. En cuestión de segundos, el rostro de la multitud cambió del entusiasmo al horror. Kennedy llevó sus manos al cuello, y un instante después, un proyectil le destrozó la cabeza. Jacqueline, desesperada, se inclinó sobre él mientras el gobernador Connally también resultaba herido. El automóvil aceleró entre los gritos, buscando ayuda. El vehículo llegó al hospital Parkland apenas unos minutos después. Los médicos hicieron todo lo posible por reanimar al presidente, pero las heridas eran mortales. A la 1 de la tarde, John Fitzgerald Kennedy fue declarado muerto. Tenía 46 años. La noticia se propagó por las emisoras de radio y televisión en cuestión de minutos. Millones de personas, en Estados Unidos y en el extranjero, quedaron paralizadas frente a sus pantallas. La imagen de Jacqueline, con el vestido manchado de sangre, acompañando el cuerpo de su esposo, se volvió un símbolo trágico de aquel día. Mientras tanto, el caos reinaba en Dallas. La policía cerró las calles y comenzó una búsqueda frenética del tirador. Testigos afirmaban haber escuchado los disparos desde el edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas, ubicado justo detrás del presidente. En el 6º piso, los agentes hallaron un rifle de francotirador y casquillos de bala. Horas más tarde, un sospechoso fue detenido en un cine cercano, Lee Harvey Oswald, un joven exinfante de Marina con pasado turbulento y simpatías comunistas. A partir de ese momento, su nombre quedaría ligado para siempre al magnicidio. Mientras el país entero lloraba, el vicepresidente Lyndon B. Johnson fue juramentado como nuevo presidente dentro del avión presidencial, aún en la pista del aeropuerto de Dallas. Jacqueline, en estado de shock, permaneció a su lado durante la ceremonia. Cuando el avión despegó rumbo a Washington, el cuerpo de Kennedy descansaba en una caja de metal improvisada. En apenas unas horas, el sueño de una nación se había transformado en pesadilla. El mundo entero comprendió que algo profundo había cambiado para siempre. Y sin embargo, lo más inquietante apenas comenzaba. A las pocas horas del asesinato de John F. Kennedy, la policía de Dallas ya tenía un sospechoso. Su nombre era Lee Harvey Oswald, un joven de 24 años con un pasado lleno de contradicciones. Había sido infante de Marina, desertor, simpatizante comunista y obrero ocasional. Algunos lo describían como un hombre inteligente pero inestable, obsesionado con las ideas revolucionarias. Otros lo veían como un solitario sin rumbo que buscaba protagonismo a cualquier precio. Lo cierto es que su vida parecía demasiado extraña para un simple trabajador que, de repente, se convertía en el presunto asesino del presidente de los Estados Unidos. Oswald había trabajado en el edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas desde octubre de 1963. Según la versión oficial, fue desde una ventana del 6º piso donde disparó 3 veces con un rifle Mannlicher Carcaño de fabricación italiana. Las balas habrían recorrido más de 80 metros, alcanzando al presidente con precisión mortal. Sin embargo, quienes lo conocían dudaban de que poseyera esa destreza. Era un tirador mediocre, y las pruebas balísticas posteriores generarían más preguntas que certezas. Tras el atentado, Oswald huyó del edificio y se dirigió a su casa. Minutos después, un policía llamado J. D. Tippit fue asesinado en un barrio cercano. La policía afirmó que Oswald era el responsable y lo arrestó en un cine poco después. Durante los interrogatorios negó todo. Dijo que no había matado a nadie y que era víctima de una conspiración. Ante los periodistas, pronunció una frase que pasaría a la historia: "Soy solo un chivo expiatorio". Sus palabras alimentaron la sospecha de que no actuó solo, o quizá ni siquiera disparó. La historia dio un giro aún más desconcertante 2 días después. El 24 de noviembre, cuando Oswald era trasladado desde la cárcel municipal hacia otra prisión, un hombre se abrió paso entre los reporteros y le disparó a quemarropa. El asesino se llamaba Jack Ruby, propietario de un club nocturno con conexiones con la policía y el crimen organizado. La escena fue transmitida en directo por televisión.
Millones de espectadores presenciaron el momento exacto en que el principal acusado del magnicidio moría sin llegar a juicio. Ruby fue arrestado, pero aseguró que actuó movido por la rabia y la tristeza de ver morir a su presidente. La muerte de Oswald dejó más sombras que respuestas. Si realmente había actuado solo, ¿por qué eliminarlo tan rápido? ¿A quién beneficiaba su silencio? ¿Por qué el FBI y la CIA ya tenían informes sobre él y aún así no lo vigilaban el día del atentado? Las preguntas se multiplicaron y el país se hundió en un mar de teorías. Para muchos, Oswald fue solo una pieza más en un juego mucho más grande, una figura usada para ocultar a los verdaderos responsables. Mientras su cuerpo era enterrado en un modesto cementerio de Fort Worth, la duda ya había nacido. Y esa duda, con el tiempo, se convertiría en el mayor misterio de la historia moderna de Estados Unidos. Tras la muerte de Lee Harvey Oswald, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a actuar con rapidez. El país exigía respuestas. El nuevo presidente, Lyndon B. Johnson, creó una comisión especial para investigar el asesinato de John F. Kennedy. Encabezada por el juez Earl Warren, presidente de la Corte Suprema, la llamada Comisión Warren debía esclarecer los hechos y restaurar la confianza pública. En teoría, era un esfuerzo por ofrecer transparencia, pero desde el principio surgieron sospechas sobre su verdadera intención. El informe final, publicado en septiembre de 1964, concluyó que Oswald había actuado solo, sin ayuda ni conspiración. Según la versión oficial, disparó 3 veces desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas con su rifle Mannlicher Carcaño. Una bala impactó en el cuello del presidente, otra en el gobernador Connally y la tercera fue mortal. La investigación afirmó que todos los disparos provenían de la misma dirección y que no existía evidencia de otros tiradores. Para el gobierno, el caso quedaba cerrado. Sin embargo, las conclusiones despertaron más incredulidad que alivio. La llamada teoría de la bala mágica se convirtió en el punto más polémico. Según el informe, una sola bala habría causado 7 heridas en 2 hombres diferentes, atravesando el cuerpo de Kennedy, girando, y luego impactando en Connally antes de salir casi intacta. Para muchos expertos en balística, esa explicación era imposible. Además, varias pruebas desaparecieron misteriosamente. Fotografías, testimonios y fragmentos de evidencia nunca fueron entregados o se destruyeron sin justificación. Incluso algunos miembros de la comisión confesaron años después que las presiones políticas fueron enormes. Numerosos testigos afirmaron haber escuchado disparos desde diferentes direcciones, especialmente desde una zona conocida como el Montículo de Hierba, frente al automóvil presidencial. Otros aseguraron haber visto humo o movimientos sospechosos en esa área. Sin embargo, esos testimonios fueron ignorados o minimizados. La famosa filmación de Abraham Zapruder, que registró el asesinato con una cámara de 8 milímetros, mostró que el impacto fatal parecía venir desde el frente, no desde atrás, como sostenía la versión oficial. Aún así, la Comisión Warren insistió en su conclusión: Oswald actuó solo. Con el paso del tiempo, periodistas, investigadores independientes y exfuncionarios comenzaron a cuestionar el informe. El Congreso, en 1979, a través del Comité Selecto sobre Asesinatos, declaró que probablemente hubo una conspiración y que más de un tirador participó en el atentado. Aún así, no se identificaron los responsables. Desde entonces, se han publicado miles de libros, documentales y teorías que intentan descifrar lo ocurrido aquel día en Dallas. La confianza en la versión oficial se evaporó y el caso Kennedy se convirtió en una herida abierta en la historia de Estados Unidos. Para muchos ciudadanos, la Comisión Warren no buscó la verdad, sino encubrirla. Fue una herramienta política para proteger instituciones y figuras poderosas, evitando una crisis nacional mayor. Lo que debía ser una explicación definitiva terminó sembrando décadas de sospechas. Y mientras los documentos secretos permanecían bajo llave, el misterio crecía. En ese silencio, las sombras del poder seguían extendiéndose, esperando el momento de volver a ser cuestionadas. En los primeros años de su presidencia, John F. Kennedy heredó uno de los mayores desafíos de la Guerra Fría, el enfrentamiento con la Cuba de Fidel Castro. Desde 1959, la isla se había alineado con la Unión Soviética, convirtiéndose en una amenaza directa para Estados Unidos.
En 1961, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, planificó una invasión secreta a Cuba utilizando exiliados cubanos entrenados en Guatemala. La operación, conocida como Bahía de Cochinos, debía derrocar a Castro e instalar un gobierno favorable a Washington. Sin embargo, el plan fue un desastre. Los invasores fueron derrotados en menos de 3 días, y el prestigio de Estados Unidos quedó gravemente dañado. Kennedy se sintió traicionado por sus asesores y culpó directamente a la CIA por haberlo llevado al fracaso. Su frase se volvió legendaria: "Voy a destruir la CIA en 1000 pedazos". Desde entonces, su relación con la agencia se volvió tensa. Despidió a su director, Allen Dulles, y comenzó a reducir la influencia de los servicios de inteligencia en la política exterior. Para muchos dentro de la agencia, el joven presidente había cometido una herejía. Creían que su debilidad frente al comunismo ponía en peligro la seguridad nacional. En los pasillos de Langley, la sede central de la CIA, el descontento crecía. La tensión aumentó en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Kennedy negoció directamente con Nikita Khrushchev, líder soviético, y logró evitar el conflicto. Pero el acuerdo incluía compromisos secretos, como el retiro de misiles estadounidenses en Turquía. Para los sectores más duros del gobierno, aquel pacto fue una rendición disfrazada. Creían que Kennedy había cedido ante Moscú. Los militares más conservadores y algunos altos mandos de la CIA lo consideraban un obstáculo para la victoria en la Guerra Fría. Además, Kennedy había empezado a cuestionar la intervención militar en el sudeste asiático. En 1963 planeaba reducir la presencia de tropas en Vietnam, decisión que irritó al complejo industrial militar, una red de empresas, políticos y oficiales que lucraban con la guerra. También se oponía a operaciones encubiertas que la CIA mantenía activas en América Latina y África. En su visión, la diplomacia debía reemplazar la violencia como instrumento de poder. Esa postura lo alejaba de los intereses de agencias, corporaciones y sectores del Pentágono que veían en él un obstáculo peligroso. Al mismo tiempo, la CIA continuaba colaborando con grupos anticastristas y figuras del crimen organizado para intentar asesinar a Fidel Castro. Documentos desclasificados revelaron que esas conspiraciones incluían contactos con mafiosos como Sam Giancana y Santo Traficante. Todo se hacía a espaldas del presidente. Kennedy sabía que dentro de su propio gobierno se movían fuerzas que no podía controlar. En los meses previos a su muerte, había hablado de reorganizar completamente la estructura de inteligencia y retirar la intervención secreta en Cuba. Para muchos analistas, esa decisión pudo sellar su destino. En el corazón del poder estadounidense, había tocado intereses demasiado grandes, y en los pasillos del secreto, comenzó a escribirse la historia de su final. En 1963, pocos meses antes de su muerte, John F. Kennedy tomó una decisión que pocos comprendieron en su momento, pero que con el tiempo despertaría teorías e interpretaciones inquietantes. El 4 de junio firmó la Orden Ejecutiva 11.110, una medida que autorizaba al Departamento del Tesoro a emitir certificados de plata respaldados por reservas metálicas del gobierno. En la práctica, esto significaba que el Estado podía crear dinero sin recurrir a la Reserva Federal, una institución privada controlada por grandes bancos. Kennedy pretendía limitar el poder de la banca sobre la economía estadounidense y devolver al gobierno parte de su autoridad monetaria. Era una acción técnica, pero políticamente explosiva. Desde su creación en 1913, la Reserva Federal había sido vista por algunos economistas como un poder en las sombras. Aunque se presentaba como una entidad pública, en realidad estaba compuesta por bancos privados que operaban con independencia del gobierno. Controlaba la emisión de dinero, las tasas de interés y el flujo financiero más importante del mundo. Desafiar a ese sistema era tocar uno de los pilares del poder económico global. Kennedy creía que el dinero debía servir a la nación, no a los intereses de unos pocos. Su orden ejecutiva buscaba fortalecer la soberanía económica del país y reducir la dependencia de los bancos privados. La medida pasó casi inadvertida en los medios, pero en los círculos financieros causó alarma. Algunos funcionarios del Tesoro advirtieron que la decisión podía desestabilizar el sistema y afectar la confianza internacional en el dólar.
Los defensores de la Reserva Federal la consideraron una amenaza directa a su autoridad. Sin embargo, Kennedy no se detuvo. Durante su mandato también promovió políticas para frenar los monopolios, revisar los contratos con grandes corporaciones y reducir los gastos militares. Su visión de gobierno apostaba por un equilibrio entre el capital y el bienestar social, una idea que chocaba con los intereses de los grupos más poderosos. Tras su asesinato, el 22 de noviembre de 1963, la orden ejecutiva 11.110 fue rápidamente archivada. El vicepresidente Lyndon B. Johnson, ya como presidente, no volvió a mencionarla. Los billetes respaldados por plata dejaron de circular poco después, y el sistema financiero regresó a la normalidad. Para muchos investigadores, aquel silencioso retroceso fue más revelador que cualquier declaración. Si la medida era inocua, ¿por qué desaparecerla sin explicación? La sospecha creció con los años. Kennedy había tocado un punto sensible, el dominio del dinero, y pagó un precio por ello. Aunque no existen pruebas concluyentes que vinculen su asesinato con la Reserva Federal, la coincidencia temporal alimentó teorías sobre una posible venganza de las élites financieras. Algunos analistas creen que el presidente subestimó el poder de los intereses económicos que controlaban la política estadounidense. Otros sostienen que su visión reformista lo colocó en una posición insostenible dentro del sistema. Lo cierto es que su intento de devolverle al pueblo el control del dinero quedó sepultado junto con su vida. En la historia de Estados Unidos, pocos líderes se atrevieron a cuestionar las estructuras financieras tan abiertamente. Y desde aquel momento, el poder del dinero siguió reinando en silencio. El asesinato de John F. Kennedy no solo sacudió al mundo, también cambió el rumbo político de Estados Unidos. Apenas unas horas después del crimen, el vicepresidente Lyndon B. Johnson juró como nuevo presidente dentro del avión presidencial Air Force One, aún en el aeropuerto de Dallas. A su lado estaba Jacqueline Kennedy, vestida con el mismo traje manchado de sangre. Aquella imagen simbolizó el trágico traspaso de poder más impactante del siglo XX. Johnson prometió continuar el legado de su predecesor, pero el curso de su gobierno revelaría un camino muy diferente. Lyndon Baines Johnson, nacido en Texas en 1908, era un político experimentado, pragmático y ambicioso. Había construido su carrera en el Congreso, donde se destacó por su habilidad para negociar y ejercer presión. A diferencia de Kennedy, que representaba la juventud y el idealismo, Johnson pertenecía al viejo estilo de la política tradicional. Conocía los mecanismos del poder y sabía cómo utilizarlos. Aunque formaban una pareja política aparentemente unida, su relación estaba marcada por la desconfianza. Kennedy lo había elegido como vicepresidente principalmente para asegurar el apoyo del sur, no por afinidad personal. Cuando Johnson asumió la presidencia, Estados Unidos estaba sumido en el duelo. El país necesitaba estabilidad, y él se presentó como el garante del orden. En los primeros meses, impulsó la aprobación de proyectos que Kennedy había dejado pendientes, como la Ley de Derechos Civiles, una de las reformas más importantes en la lucha contra la segregación racial. Sin embargo, poco después, su política exterior tomó un rumbo opuesto al de su antecesor. Mientras Kennedy planeaba reducir la participación militar en Vietnam, Johnson amplió la intervención y envió miles de soldados al sudeste asiático. La guerra se transformó en un conflicto devastador que dividió a la nación y marcó su presidencia. Las decisiones de Johnson despertaron sospechas. Algunos observadores notaron que su ascenso al poder benefició a sectores militares, industriales y financieros que veían con recelo las políticas de Kennedy. Documentos desclasificados muestran que incluso antes del asesinato, Johnson mantenía tensiones con el equipo de la Casa Blanca y temía ser excluido de la reelección en 1964. Para ciertos investigadores, el magnicidio eliminó ese obstáculo político. Aunque nunca se hallaron pruebas directas que lo vincularan al crimen, las coincidencias alimentaron teorías de conspiración que persisten hasta hoy. En el terreno interno, Johnson consolidó su imagen con el programa La Gran Sociedad, que buscaba reducir la pobreza y ampliar los derechos sociales. A pesar de esos logros, la sombra del asesinato de Kennedy nunca se apartó de su figura. Muchos lo percibían como el hombre que heredó el poder bajo circunstancias oscuras. Su gobierno estuvo marcado por la ambigüedad, promotor de la justicia social, pero también responsable de una guerra impopular.
Cuando decidió no postularse a la reelección en 1968, su popularidad estaba en ruinas. La nación seguía dividida, y la pregunta sobre quién se benefició realmente de la muerte de Kennedy continuaba sin respuesta. En los pasillos del poder, el silencio seguía siendo más fuerte que la verdad. Detrás del glamour y la esperanza que rodearon la presidencia de John F. Kennedy, existía una red de intereses oscuros que observaban con creciente preocupación sus decisiones. Entre ellos, el crimen organizado ocupaba un lugar central. Durante las décadas de 1940 y 1950, la mafia había acumulado un enorme poder económico y político en Estados Unidos. Controlaba casinos, sindicatos, empresas y una compleja red de influencias que llegaba hasta las altas esferas del gobierno. Paradójicamente, algunos de esos mismos jefes mafiosos habían colaborado, directa o indirectamente, en la campaña presidencial de 1960 que llevó a Kennedy a la Casa Blanca. Según diversas investigaciones históricas, figuras como Sam Giancana en Chicago y Santo Traficante en Florida habrían ofrecido apoyo logístico y financiero para garantizar la victoria demócrata en estados clave. Joseph Kennedy, el padre del presidente, mantenía antiguos vínculos con empresarios y personajes del bajo mundo desde los tiempos de la ley seca. La promesa era clara: una vez en el poder, la administración mantendría cierta tolerancia hacia sus negocios. Sin embargo, esa alianza se rompió apenas iniciado el mandato. John y su hermano Robert F. Kennedy, nombrado fiscal general, emprendieron una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado. Robert Kennedy convirtió la lucha contra la mafia en una prioridad nacional. Centenares de investigaciones fueron abiertas, y decenas de capos terminaron en prisión. Las ganancias del juego ilegal y del contrabando comenzaron a desplomarse. Para los jefes del crimen, aquello fue una traición imperdonable. El hombre que debía proteger sus intereses se había convertido en su peor enemigo. En los círculos mafiosos, el resentimiento hacia los Kennedy crecía día tras día, alimentado por la humillación y las pérdidas millonarias. A la vez, los vínculos entre la CIA y la mafia se hicieron cada vez más evidentes. Durante la administración de Eisenhower y continuando bajo Kennedy, la agencia había recurrido a figuras del crimen organizado para planear el asesinato de Fidel Castro. Sam Giancana, Johnny Rosselli y Santo Traficante participaron en operaciones secretas destinadas a eliminar al líder cubano. Aunque el presidente probablemente no conocía los detalles, esos contactos crearon un puente peligroso entre el mundo del espionaje y el de la delincuencia. Algunos investigadores sostienen que, tras la crisis de Bahía de Cochinos, esos mismos grupos se sintieron traicionados tanto por la CIA como por el propio Kennedy. Después del asesinato del presidente, varios testigos y periodistas apuntaron hacia esa red como posible responsable o colaboradora. La muerte de Oswald a manos de Jack Ruby, un hombre con conexiones con la mafia de Dallas, reforzó las sospechas. Para muchos, Ruby no actuó por impulso, sino como parte de un encargo destinado a silenciar al único testigo que podía hablar. Los documentos desclasificados en décadas posteriores confirmaron que existían contactos reales entre los protagonistas de ambos mundos, aunque nunca se halló una prueba definitiva de conspiración. La historia de la mafia y los Kennedy muestra cómo el poder, la lealtad y la traición pueden entrelazarse hasta volverse indistinguibles. En el juego político de los años 60, los límites entre la justicia y el crimen se desdibujaron. Y en medio de esa red de intereses, la figura de John F. Kennedy emergía como un obstáculo para quienes no toleraban su independencia. El precio de desafiar a la sombra sería, una vez más, la muerte. El asesinato de John F. Kennedy marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Para muchos, aquel 22 de noviembre de 1963 simbolizó el fin de la inocencia nacional. La imagen de un presidente joven, carismático y lleno de ideales cayendo bajo las balas en plena calle destruyó la confianza del pueblo en sus instituciones. Hasta ese momento, los estadounidenses creían que su gobierno representaba la verdad y la justicia. Después de Dallas, todo cambió. Nació una era de desconfianza, sospecha y desencanto que aún perdura. Durante las décadas siguientes, el caso Kennedy se convirtió en el mayor misterio político del siglo XX. La Comisión Warren había cerrado el expediente, pero la gente no aceptó su versión.
Encuestas realizadas en los años 70 mostraban que más del 80% de los ciudadanos creía en la existencia de una conspiración. El Congreso reabrió la investigación en 1979 y concluyó que probablemente hubo más de un tirador. Sin embargo, esa afirmación no resolvió nada. Las piezas no encajaban, los documentos desaparecían y las contradicciones se multiplicaban. La verdad, parecía, había sido enterrada junto con el presidente. A lo largo del tiempo, investigadores independientes, periodistas y escritores dedicaron sus vidas a buscar respuestas. Surgieron teorías que involucraban a la CIA, la mafia, exiliados cubanos, empresarios petroleros e incluso a miembros del propio gobierno. Algunas hipótesis eran fantasiosas, pero otras se apoyaban en pruebas sólidas, fotografías alteradas, testigos ignorados, grabaciones modificadas y documentos oficiales censurados. Cada revelación añadía una capa de duda. El asesinato de Kennedy dejó de ser solo un crimen, se transformó en un símbolo del poder oculto y de los secretos que las instituciones son capaces de proteger. La desclasificación parcial de archivos por parte de distintos presidentes alimentó el interés. En los años 90, Bill Clinton ordenó abrir miles de documentos. Donald Trump y Joe Biden hicieron lo mismo, pero aún hoy una parte significativa permanece bajo secreto. El argumento oficial es que su publicación podría afectar la seguridad nacional. Para muchos ciudadanos, esa explicación confirma lo contrario, que la verdad es demasiado incómoda para revelarse. Más de 6 décadas después, la herida sigue abierta, no por la sangre derramada, sino por el silencio que persiste. El asesinato de Kennedy cambió la forma en que los estadounidenses miran a su gobierno. La confianza dio paso al escepticismo, y el idealismo fue reemplazado por la sospecha. Desde entonces, cada tragedia política o militar se analiza a la luz de aquel crimen sin resolver. En la memoria colectiva, Kennedy sigue siendo el líder que quiso cambiar el rumbo del país y pagó el precio más alto. Su muerte no solo acabó con una vida, sino con una ilusión, la de creer que la verdad siempre prevalece. Y en esa duda, la herida continúa latiendo, recordando que la historia, a veces, prefiere ocultar sus secretos antes que enfrentarlos. Más de 60 años después de su muerte, John Fitzgerald Kennedy sigue siendo una de las figuras más admiradas y recordadas del siglo XX. Su vida breve, su carisma natural y su trágico final lo convirtieron en un mito moderno. Para muchos, representó la esperanza de una nueva América, joven, justa, moderna y comprometida con la paz. Aunque su presidencia duró menos de 3 años, su influencia trascendió generaciones. Kennedy no fue solo un político, fue un símbolo de renovación en un tiempo dominado por el miedo y la división. Su mensaje apelaba a la responsabilidad colectiva. Invitaba a los ciudadanos a participar en la construcción del futuro, a no ser espectadores de la historia. Creía que el poder debía servir al pueblo y no a los intereses privados. Bajo su liderazgo nació el Cuerpo de Paz, se impulsó la igualdad racial y se fortaleció la educación. Su visión del mundo estaba marcada por el optimismo y la fe en la ciencia. Cuando anunció que Estados Unidos enviaría al hombre a la Luna, lo hizo no por ambición, sino para demostrar que el progreso humano podía unir a la humanidad en lugar de dividirla. El asesinato truncó ese sueño, pero no lo destruyó. Décadas después, sus palabras siguen inspirando a millones. En los momentos de crisis, muchos recuerdan su llamado a la valentía y al compromiso cívico. Kennedy creía que cada generación debía asumir sus propias tareas y enfrentar sus desafíos con dignidad. Su estilo elegante, su inteligencia y su sentido del deber dejaron una huella indeleble. Incluso sus errores, como Bahía de Cochinos o las tensiones con la CIA, muestran a un líder dispuesto a aprender, rectificar y evolucionar. El legado de Kennedy también vive en su familia. Su hermano Robert continuó la lucha por la justicia social hasta su asesinato en 1968. Su hija Caroline mantuvo viva la memoria de su padre a través de proyectos culturales y educativos. En el imaginario colectivo, los Kennedy se convirtieron en una dinastía trágica, comparada con las familias legendarias de la historia. Pero más allá del mito, queda la idea de un país que pudo haber sido diferente, guiado por la esperanza y la empatía. El misterio sobre su muerte nunca se resolverá por completo, pero su mensaje permanece intacto. John F. Kennedy encarnó la creencia en un mundo mejor,
donde la política podía ser un instrumento de servicio y no de ambición. Su historia es una advertencia y una inspiración. Las balas detuvieron su vida, pero no su voz. Y mientras exista alguien que sueñe con un futuro más justo, el espíritu de Kennedy seguirá vivo, recordando al mundo que el verdadero poder nace del valor de cambiar las cosas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que realmente fue Lee Harvey Oswald actuando solo, o existe algo mucho más grande escondido en esta historia? La muerte de JFK sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia, y cada teoría nos hace pensar aún más. Déjame aquí en los comentarios tu opinión. ¿Quién crees que realmente mató a Kennedy y por qué? Quiero saber qué piensas sobre todo esto. Si este video te hizo reflexionar y aprender algo nuevo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenidos increíbles como este. Gracias por ver y hasta el próximo video.